En este momento está con nosotros Sara Méndez Niebles, abogada feminista, especialista en Derecho Internacional. Muchísimas gracias, Sara, por aceptar esta invitación. Bienvenida a De Frente, ¿cómo estás? Hola, Carolina, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿La señal está bien? ¿Me escuchan? Ya sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Listo. Muchas gracias a ti, a De Frente, por la invitación. Sí, ¿Sigue con mala señal? estamos con un poquito de delay, pero ahí te escuchamos, ¿listo? Bueno, nosotros quería iniciar esta conversación dando el contexto de lo que había pasado y es un proyecto de ley que es radicado por la bancada Provida del Congreso solo a unos días después de la posesión de esta nueva legislatura que busca, entre algunas cosas, tumbar un derecho que ha sido reconocido por la Corte y es el derecho al aborto. Y antes de empezar a hablar contigo sobre este tema, quisiera que escucháramos qué fue lo que dijo la bancada Provida o bueno, antiderechos desde el Congreso. Aquí el día de hoy. Vamos a hacer el anuncio y presentación y radicación de un proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política. En su sabiduría, el constituyente primario, que delegó su función en la Asamblea Constituyente del año de 1991, planteó en el artículo 11 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable. Pero lamentablemente, algunas organizaciones acudiendo al litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, lamentablemente despenalizó el aborto hasta la semana 24 de manera total y mantuvo las 3 causales hasta los 9 meses de gestación. Es por eso que el legislativo colombiano, el Congreso de la República, no puede omitir su función de reglamentar este tema. Bueno, y yo ahí quería iniciar esta conversación, Sara, hablando sobre, bueno, qué decir sobre esta propuesta y en términos legales, ¿esto es viable, es anticonstitucional? ¿Qué se puede decir sobre esta propuesta? Bueno, Carolina, primero creo que lo más importante es darles un parte de seguridad tanto a ustedes en el programa y a quienes nos escuchan. ¿Me están escuchando? Porque los acabo de perder. Sí, te escuchamos perfectamente. Listo. Ustedes en el programa, quienes hoy nos ven y en general a la ciudadanía, de que el marco legal sobre el aborto sigue completamente vigente. Esto quiere decir que la radicación del proyecto de ley no cambia nada frente a lo que tenemos en este momento. Se debe seguir prestando el servicio de IVE sin discriminación y sin barrera alguna. No hay excusa para no prestar el servicio. Ahora, tú me preguntas, ¿esto es un debate que se debe dar? ¿Esto es un debate que está pendiente? Yo creo que lo más importante para nosotras desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y desde el movimiento Causa Justa es recordar que este debate constitucional ya está zanjado. Está zanjado desde el 2006 con la sentencia 355, que establece que las mujeres no somos instrumentos de reproducción para la raza humana, pero además ha sido reiterado constantemente por la Corte Constitucional en sentencias como la C055-2022 e incluso la SU-297-2025. Esto no es una discusión jurídica pendiente. Es un debate que ya se dio, es un debate donde hay una posición clara de la Corte Constitucional respecto a los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos de las personas en el país. Sí, pero entonces yo ahí sí quisiera preguntarte si esto, por ejemplo, llegara a aprobarse en el Congreso, es decir, si superara los debates, ¿habría alguna forma de que se cambiara la ley, de que se perdiera ese derecho que ya ha sido conquistado, o esto en realidad no tiene asidero y es más una cuestión política? Pues nosotras hemos evidenciado la erradicación de este proyecto de ley básicamente desde 2006. O sea, este es un proyecto de ley que tiene ya una data importante y pues nunca ha sido
nunca ha tenido resultados favorables para quienes lo radican en este proceso legislativo. Esto es por múltiples razones. Una de ellas es que es un proceso que requiere 8 debates, 4 en Senado, 4 en Cámara y que además requiere mayorías absolutas. Y pues se pintar en esta legislatura, o sea, tiene hasta junio de 2027 para llevar a cabo este proceso, pero esto es difícil pues porque la agenda del Senado es una agenda que requiere unas discusiones sobre otros asuntos también muy importantes que toman prioridad en esa agenda. Por ejemplo, la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general de la Nación, y ahí las prioridades del Congreso van a tomar pues justamente como ese orden. Esto hace siempre que sea muy difícil, pues como que se tramite este proyecto de ley, pero creo que hay un punto muy importante que también habla una de las cosas que señalaba el congresista que estaba en el video que nos mostrabas, y es el cambio en la opinión pública del país. Creo que uno de los puntos más importantes en los que en la mesa hemos trabajado es en identificar cómo ha cambiado la opinión pública del país, de los y las colombianas, respecto a la prestación de servicios de aborto. En nuestro último informe y encuesta del 2024, identificamos que el 61% de los ciudadanos en Colombia están en desacuerdo con que las mujeres vayamos a la cárcel por acceder a un aborto. Y también que el 67% de las mujeres y las colombianas están totalmente de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión única e individual de cada mujer. Creo que acá también esto nos habla un poco sobre cómo ha cambiado la opinión pública en el país respecto a este servicio esencial. Y otro punto que nosotras consideramos también muy relevante señalar es que hay un principio de progresividad y de no regresividad frente al cual los congresistas también deben aplicar en su trabajo. Y este es un principio que nos habla que una vez los derechos han avanzado, el Estado no se puede devolver. Entonces acá es muy importante que los congresistas recuerden este principio y lo apliquen en el marco del desarrollo de sus funciones, porque no pueden establecer medidas que sean regresivas para la garantía de los derechos de las mujeres y la garantía de los derechos reproductivos. Abogada, ¿cómo está? Con Iván Gallo. Veo con Iván, suma preocupación cómo una bancada llena de hombres, además como Juan Carlos García y J.P. Hernández, conocidos sobre todo el último por su virulencia a la hora de hablar, eh, están llevando la voz en el Congreso para tumbar los derechos que ustedes se han ganado y las luchas y revertir las luchas que ustedes han logrado vencer. A mí hay una preocupación latente en materia de derechos que me trae este gobierno, y es que ellos ganan prometiéndole a la gente que va a pasar cosas que no queremos que pase. Por ejemplo, que se tumbe la despenalización del aborto, que se tumben derechos que han ganado la comunidad LGBTIQ+. O sea, yo creo que para hacerlo ellos tienen que modificar la Constitución, pero si tuvieron 13 millones de votos es porque hay una parte significativa de los colombianos que quieren que reversar eso. Y a mí me da mucha piedra que los hombres tengan opinión y liderazgo de opinión sobre este tema, sobre el tema del cuerpo de las mujeres. Que ustedes están conscientes de que ganaron este sector de la población que quiere estos cambios. Iván, gracias por tu pregunta. Creo que también pues habla mucho de preocupaciones que no están solamente como en tu cabeza, sino en la cabeza de muchas personas, muchos colombianos y colombianas. Desde la mesa creo que hay un punto importante que me parece interesante resaltar y es el tema de cuál es el rol de los hombres en esta conversación sobre derechos reproductivos. Y creo que es muy importante, sobre todo cuando al leer los fundamentos de este proyecto de ley, evidenciamos que ahí se habla un poco sobre, por ejemplo, el tema del cambio demográfico. Y desde la mesa nosotros consideramos que el aborto es un asunto democrático, es un asunto que requiere que participemos en la conversación todas las personas que hacemos parte de la sociedad, y eso incluye también a los hombres. Ahora, creo que también hay un punto donde los hombres tienen que hacerse cargo de esta conversación desde la perspectiva que les atañe a ellos. Y vuelvo entonces al cambio demográfico, porque entonces las mujeres, porque estamos identificadas únicamente como quienes somos las que estamos encargadas de la reproducción, ¿cierto? Acá hacen falta dos partes para llegar a cabo la reproducción. Entonces, uno de esos puntos también es, bueno, ¿cuál es el rol que tienen los padres y los hombres respecto al cuidado?
por qué las mujeres a veces deciden no maternar, deciden no llevar a cabo una gestación, deciden no ejercer esa maternidad, cuáles son las condiciones materiales en las cuales estamos ejerciendo o decidiendo no ejercer la maternidad y cuál es el rol que tienen los hombres en esa conversación. Creo que sí hay un montón de conversaciones y de puntos respecto a la reproducción, la paternidad, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, donde necesitamos las voces de los hombres, necesitamos las voces de quienes están ejerciendo una paternidad deseada, pero necesitamos que esas voces pues también se encarguen y se atañan a los procesos y a las responsabilidades que ellos tienen en este proceso reproductivo. Las mujeres somos quienes llevamos a cabo la gestación, es nuestro cuerpo y es nuestra reproducción. Y en ese sentido somos quienes debemos tomar la decisión de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Creo que además también es importante resaltar que dentro de la conversación sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se han presentado y hemos tenido grandes aliados que han sido hombres. Eso no quiere decir que sea algo pues negativo que ellos hagan parte de esta conversación, pero esa conversación también debe reconocer cuál es el rol de cada persona dentro de la reproducción y atendiendo a ese rol debe identificar cuáles son nuestras garantías para poder tomar decisiones respecto de ese proceso. Y la garantía de las mujeres es poder tomar plenamente de manera autónoma e individual una decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo o no. Sí, Muchas gracias. abogada, yo ya para ir finalizando esta conversación quisiera saber entonces, bueno, primero sabemos que a este proyecto que se radicó le restan muchos debates, pero yo sí quisiera saber ustedes qué perspectivas tienen sobre los riesgos o amenazas que hay a no solo este tipo de no solo este derecho, sino en general a los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la llegada pues de este gobierno, pero también pues de esta bancada que sabemos que una gran parte pues es respaldada también o viene del sector del gobierno. Carolina, nosotras desde el movimiento Causa Justa, desde la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y en general desde las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres y las organizaciones feministas, identificamos que es necesario continuar con un seguimiento constante, detallado y muy juicioso de todas las iniciativas que se están realizando por parte del gobierno y de las congresistas que llegan al Congreso este año y pues por este periodo legislativo. En ese sentido, el riesgo para nosotras no necesariamente está asociado a una bancada, un partido, un gobierno en particular, sino en general a las ideas y estereotipos de género que buscan restringir los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos. Y esto puede suceder desde cualquier gobierno e iniciativa. Acá lo más importante para nosotras es que cualquier iniciativa legislativa, desde el Ejecutivo, desde lo judicial también, atienda a los estándares constitucionales sobre los derechos de las mujeres y atienda también a la Constitución. Creo que acá hay un llamado muy importante tanto al Congreso como a todos los servidores y funcionarios públicos de dar el precedente constitucional. Defender la Constitución también implica respetar el precedente constitucional. No se siente de acuerdo con esos derechos. Eso es otra discusión y eso no tiene por qué entrar en el ejercicio de las funciones públicas. Quien es servidor público debe atender al bloque de constitucionalidad y es su obligación también atender y proteger la Constitución como está establecida y como se ha desarrollado por la Corte Constitucional. Abogada, qué pena, yo ya sé que la estaban despidiendo, pero es que estoy viendo el chat y en el chat pues me preocupa mucho porque se supone que este es un canal progresista, que tenemos público progresista y estoy viendo un poco de machos completamente indignados con nosotros porque estamos tocando este tema. Y yo le quiero hacer esta pregunta. Si el abelardismo encuentra una tierra apta para cultivar ahí un discurso antiaborto, ¿no se puede hacer una modificación desde la Constitución para reversar estos derechos que ustedes se ganaron? Es que yo creo que puede pasar y hay que tener un plan B para contrarrestar esto. Si le preguntan a la gente que nos ve, gana abruptamente, arrasan. Pues no, yo creo que vale mucho la pena que ponga sobre la mesa esa preocupación. Creo que justamente habla a uno de los puntos que estaba señalando antes, y es que los riesgos frente a los derechos de las mujeres no son algo partidista o de gobierno. Tristemente es algo que sucede en todos los gobiernos.
y nosotras venimos trabajando desde hace más de 20 años, más de 26 años por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por los derechos de las mujeres. Para nosotras no es novedoso este tipo de iniciativas, no es novedoso que se presenten eh, iniciativas regresivas para los derechos de las mujeres. Ahora, nuestro trabajo, tanto desde la mesa como desde el movimiento Causa Justa, no se limita a hacer un seguimiento de las iniciativas. Nosotras hacemos acciones de incidencia, pero además también estamos encargadas de la defensa del fallo y de la regulación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso también lo venimos haciendo, no desde 2022 con las sentencias de 055, lo venimos haciendo desde hace más de 20 años. Entonces, desde las feministas y desde las organizaciones de sociedad civil estamos completamente preparadas para estas discusiones. Tenemos las herramientas tanto de incidencia como de defensa legal para garantizar y seguir garantizando los derechos de las mujeres. Obviamente hay un riesgo y nosotras no estamos ignorando ese riesgo, pero tenemos todas las herramientas para atenderlo y seguir garantizando los derechos de las mujeres en el país y seguir manteniendo en Colombia el estándar progresista de derechos humanos que tenemos, que es uno de los mejores en todo el mundo, respecto a los derechos de la autonomía reproductiva especialmente. Sí, pues muchísimas gracias, Sara Méndez, abogada feminista, especialista en Derecho Internacional, por explicarnos todo lo que hay detrás y qué se puede o lo que podría pasar con este proyecto que radicaron ayer para tumbar el derecho al aborto. Muchísimas gracias por estar aquí en De Frente. Gracias, Carolina, gracias, Iván, y gracias a todos los televidentes en De Frente por escucharnos hoy. Gracias a usted, doctora. Bueno, seguimos aquí. Importante este tema, aunque la audiencia, como decías, no le guste tanto, no lo considere relevante. Me sorprendió a mí que pasara tan rápido, por ejemplo. Yo sabía que la bancada de Salvación Nacional, que la bancada de los que se hacen llamar Provida del Congreso iba a radicar este tipo de proyectos en contra de los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos de las mujeres, pero me sorprendió que fuera tan inmediato porque ¿qué? Llevan 2 semanas, menos de 2 semanas posesionados la nueva legislatura. 10 días, entonces ahí uno dice como wow, qué prioridades tienen, ¿no? Es como que las grandes preocupaciones de estos sectores de ultraderecha son socavar ciertos derechos y libertades y autonomías de las mujeres y no asuntos estructurales que está sufriendo el país hoy como seguridad, salud, problemas fiscales y demás, ¿no? Edwin Moreno, que nos ve, dice que ojo con la ministra de Educación, que pues ya sabemos que es una gran constitucionalista. Ella sabe cómo meterle micos a esa constituyente, la señora Vivian Morales, quien sí. tiene un programa, yo te lo recomiendo, en podcast, en Spotify, que se llama algo así como Ciudadanía Decente. Es una delicia. A mí las cosas malas me atraen, tengo cierta atracción por lo feo, por lo que es como... ¿Repulsivo? Repulsivo. Y lo tiene con Lucio, con Carlos Alonso. No. Entonces es un mano a mano que me ocupa buena parte de mis noches. Me sangrarían los oídos, yo creo. Te lo recomiendo, de verdad. Bueno, esa es la ventaja de no tener vida social. Eso veo. Pero bueno, soy fan de... Saludos a la doctora Vivian Morales. Bueno, pues seguiremos aquí hablando de otros temas que están pasando en la coyuntura del país, pero antes recordarles que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, le den like a esta transmisión, veo muy poquitos likes en este momento, la compartan y nos ayuden a llegar a más personas. Aparecemos como el tercer canal, no solo en YouTube, también nos encuentran en otras redes sociales, aparecemos en X, en Facebook, en TikTok, en Threads, en Twitch, allí también nos pueden seguir porque además estamos a menos de 1,000 seguidores, suscriptores de llegar a los 600,000 aquí en YouTube. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.